Bienvenidos a la cátedra del taller Introductorio Tecnología y Diseño Módulo 4 del arquitecto Carlos Canga, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral. En esta oportunidad estamos presentando el lanzamiento del trabajo práctico 2, denominado Estructura y Materialidad. Comencemos. La consigna general del trabajo práctico es diseñar un modelo de esfuerzos con los materiales solicitados. Tendrán que realizar bocetos, un plano técnico, una maqueta y un video de presentación. El trabajo se realizará de manera grupal, mismo grupo conformado para el trabajo práctico número 1, con el mismo o la misma docente. Si parte del grupo se hubiera separado, por ejemplo, si algún o alguna integrante abandonó la carrera, avisen a su docente cuanto antes para ver la posibilidad de conformar otro grupo. La duración del trabajo será de 5 clases. La entrega final será el día 6 de junio, donde subirán un PDF que tendrá un peso máximo de 50 MB. Este PDF incluirá los bocetos y el plano de la maqueta. Además, crearán un video de 30 segundos mostrando la maqueta. Este video no lo van a subir directamente al aula virtual, sino que lo subirán en alguna plataforma de su preferencia, como YouTube, TikTok, Instagram, y pondrán el enlace dentro del PDF. El trabajo consta de 3 partes. La primera es experimentación y registro. Dibujarán posibles combinaciones con los materiales solicitados en una bitácora y comprobarán los esfuerzos a los que son sometidos. En la segunda etapa van a pasar en limpio la combinación final y además harán un plano técnico. Y en la tercera etapa realizarán la maqueta final y filmarán un video de presentación. En esta primera etapa de experimentación y registro en bitácora, van a dibujar en hojas A3 horizontal, a la cantidad que deseen, combinaciones de los materiales dados, analizando los esfuerzos vistos en el teórico. Simultáneamente, van a comprobar con los materiales estas ideas que van dibujando. Van a volver a los dibujos para anotar sus conclusiones, luego volverán a proponer y experimentar y así sucesivamente, hasta que todos los materiales solicitados trabajen a un esfuerzo. Por ejemplo, dibujan una combinación de 4 varillas en alguna posición que se imaginan y anotan que creen que trabajará la flexión. Entonces toman las varillas, las combinan como en el dibujo que hicieron y verifican si soporta ese esfuerzo que pensaban o si hay que hacer alguna modificación. También verifican si no trabaja bien o si puede romperse, si en realidad no trabajaba la flexión como pensaban, sino a otro esfuerzo, o quizás a la flexión y además a otro esfuerzo. Si conviene usar otra combinación, porque no es estable, etc. Tienen que ir y volver entre los diagramas que van dibujando y los materiales donde van experimentando, entre lo teorizado y lo experimentado, hasta que logren que todos los materiales trabajen. Estas combinaciones que van probando las pasarán en el grupo y harán la forma general de la maqueta, pero como cada estudiante utilizará un retazo de tela distinto, habrá una pequeña variación individual. Es decir, la idea general de la maqueta va a ser grupal. Además de los dibujos, si quieren pueden poner en las hojas A3 fotos probando los materiales y anotando arriba de las fotos sus conclusiones. Tanto la base, la tela como la cartulina deben tener el color asignado por docente. Este color es el de la pestaña del aula virtual de su comisión. Cualquier cosa, consúltenlo con su docente. La maqueta es de estudio, es abstracta, no tiene que tener forma de nada en particular como un stand, un monumento o un mueble. Solo son materiales trabajando según los esfuerzos vistos en el teórico. Nos interesa fundamentalmente que trabajen los esfuerzos de compresión, tracción y flexión, pero valoraremos si además trabajan y reconocen los demás esfuerzos dados en el teórico. Hay algunas condiciones para las combinaciones que pueden hacer con los materiales. No se pueden usar estructuras como trípodes o cuadrípodes, porque si no las demás piezas van a ser complementarias, no van a estar trabajando. La idea es que todos los componentes trabajen. Esto significa que ninguna pieza puede estar de adorno. Si se quita uno de los materiales de la maqueta, esta debería colapsar o al menos perder estabilidad. Finalizada la experimentación con los materiales, donde ya hay una propuesta final grupal, donde todos los materiales trabajan, pasamos a la etapa siguiente, que es pasar en limpio el trabajo. En una hoja A3 horizontal van a dibujar la maqueta en perspectiva, en boceto, no a método, pero
prolijo, desde distintos ángulos y van a anotar todos los esfuerzos a los que trabaja el modelo. El objetivo de esta lámina síntesis es que se muestren todos los materiales y que reconozcan correctamente los distintos esfuerzos. En esta etapa también realizarán un plano técnico a método donde dibujarán dos vistas, una vista superior o planta y una vista frontal o alzada, y una axonometría isométrica, con las dimensiones generales para poder fabricar la maqueta. No es necesario que estén todas las cotas, solo las necesarias para verificar la forma general de la maqueta, como el alto, ancho, puntos de unión clave entre componentes. Cualquier cosa consúltenlo con su docente. La escala del dibujo será de 1 en 3, es decir, 1/3 de la dimensión real. Si llegaran a necesitar dibujar en otra escala, van a encontrar adjunto a la guía de trabajo práctico una hoja de la última versión del manual de dibujo técnico IRAM con las escalas recomendadas. La idea es que comiencen a familiarizarse con los estándares nacionales de representación. No vamos a abordar en profundidad el tema de planos técnicos, ya que lo dan en el módulo 2 de taller de representación sistemática. Simplemente una aclaración de un error frecuente que solemos ver. Cuando dibujan, primero ustedes deben tomar la medida real de las piezas y multiplicarla por la escala, para reducirla o para ampliarla en la hoja. Por ejemplo, la base de la maqueta es de 35 por 35 centímetros, pero si dibujan en la hoja un cuadrado de 35 por 35 centímetros, va a quedar poco espacio para representar la otra vista junto con las cotas. Para eso hay que reducir ese dibujo, y esto se logra la medida por la escala. Entonces, tenemos 35 centímetros por 1 en 3, es decir, 35 por 1 dividido 3, y nos va a dar 11,7. Con esto dibujamos en la hoja un cuadrado de 11,7 por 11,7 y este dibujo entra dejando espacio al resto de la representación. Pero, y acá va la aclaración, lo que nunca tienen que escalar son las medidas de las cotas, solo el tamaño del dibujo. A ese rectángulo de 11,7 por 11,7 centímetros que ustedes le colocan una cota, le escriben 35, no 11,7. Les doy un ejemplo para que se comprenda un poco mejor. Cuando ustedes usan Google Maps y buscan una distancia entre un lugar y otro, este les da una dimensión, por ejemplo 10 kilómetros. Y ustedes, para ver bien los detalles, hacen zoom para acercar o para alejar el mapa. O sea, la representación se ve más grande o más pequeña, pero la distancia siempre es 10 kilómetros. No cambia. Acá pasa lo mismo. Las medidas de los materiales no cambian, solo el tamaño del dibujo para que entre en la hoja y, recuerden, lo que se escala es el dibujo, no la dimensión de la cota. En este plano completarán el rótulo y la tabla de materiales IRAM con los datos requeridos. Esto se lo vamos a dar como plantilla, así que solo tienen que completarlo. Aquí vemos un ejemplo de cómo quedaría un plano terminado. A la izquierda la vista frontal y superior, con sus respectivas dimensiones, y a la derecha una axonometría isométrica, donde deben colocar números de referencia a cada material, como ven en la imagen. Debajo, a la derecha, está el rótulo y la tabla de materiales. Bien, veamos en detalle el cuadro. La parte superior del cuadro es la tabla de materiales. Aquí van los datos referidos a los materiales y sus partes. Primero indicarán la posición de referencia y luego la cantidad, luego la denominación y finalmente materiales y sus características. La tabla se completa de abajo hacia arriba, es decir, se va apilando por si llegan a necesitar agregar otro componente. Debajo está el rótulo IRAM, donde se colocan los datos del estudiante o de la estudiante, de la cátedra y otros datos para organizar el plano. ¿Cómo se completa la tabla de materiales? Comencemos por la primera pieza, la base. La posición de referencia es la número 1. Como hay solo una base en cantidad, colocan 1. En denominación, colocan el nombre del componente, en este caso, soporte rígido liviano. Y en material y características colocamos, en este caso, que se trata de una placa de MDF de 35 por 35 centímetros con un espesor de 3 milímetros. Completado este dato, pasamos al siguiente. En la posición de referencia número 2, en este caso se trata de las varillas de pino. A diferencia de la base, hay 4 varillas de pino, por lo que en cantidad van a colocar 4. Al hacer esto nos ahorramos el trabajo de poner posiciones de referencia por cada parte, ya que
es el mismo material que se repite. Entonces solo colocamos los 8 materiales solicitados y luego la cantidad que aparecen. Esta cantidad puede variar ya que algunos elementos son fraccionables. Entonces, algunos grupos tendrán más, otros menos, dependiendo de en cuántas partes hayan fraccionado el material. Luego completan la denominación, materiales y continúan completando la tabla de abajo hacia arriba. En el rótulo se completa la escala, que en este caso es 1 a 3, pero si fuera otra se colocaría acá, por ejemplo, 1 en 5, 1 en 10, etc. Acá se coloca la fecha de cuando se proyectó y realizó el dibujo y a la derecha el apellido y nombre del estudiante o de la estudiante que hizo el plano. En esta parte se coloca el apellido y nombre de su docente. Si el dibujo se realiza en otra dimensión que no sea milímetros, por ejemplo, el dibujo está expresado en centímetros, debe colocarse aquí en tolerancias u observaciones generales. Esto sería lo único que deben completar. Adjunto a la guía está un detalle de qué significa y para qué sirve el resto de los datos que ven en pantalla. Pero esto lo abordan en profundidad en el módulo 2, por eso lo colocamos únicamente como anexo. Finalmente, la última etapa, realizarán un video de presentación. Este video tendrá una duración de 30 segundos. Deberán señalar en la maqueta con una varilla o con una virome el tipo de esfuerzo, por ejemplo, compresión, tracción, flexión, etc. Pedimos que usen una varilla o un elemento similar para que no tapen la cámara con la mano al señalar sobre la maqueta. Necesitamos que expliquen con términos precisos el tipo de esfuerzo, cuáles son las fuerzas de acción y reacción, dirección y sentido de la fuerza, puntos de apoyo y las características particulares de cada esfuerzo que vieron en el teórico. Un error común que se presenta es creer que el esfuerzo aparece cuando el material se deformó completamente, y esto no es así. Recuerden que a todo material se le ejerce una fuerza y ese tiene una reacción elástica, es decir, que al quitar la fuerza vuelve a su forma original. Si se ejerce más fuerza, tiene una reacción plástica, es decir, que ya no vuelve a su forma original cuando se quita la fuerza. Y si se aplica aún más fuerza, llega al punto de ruptura del material. Entonces, cuando vemos el material deformado plásticamente, significa que cedió al esfuerzo ejercido. Ustedes tienen que identificar dónde está resistiendo elástica o plásticamente al esfuerzo, es decir, dónde está trabajando. Deben realizar una prueba sacudiendo ligeramente la maqueta para comprobar su estabilidad y, como todos los materiales, trabajan de manera integral. Algunas recomendaciones generales para mejorar la calidad del video. Iluminen bien el lugar sin sobreexponer de luz. Usen un fondo plano, por ejemplo una cortina, una pared preferentemente blanca, pero que no distraiga de lo importante que es la maqueta y ustedes mostrando las características de esa maqueta. Enfoquen bien para evitar que se vea borroso, encuadren la toma para que salga la maqueta y ustedes, verifiquen que se escuche bien, hagan varias tomas, no solamente una. Si quieren y saben cómo hacerlo, pueden usar postproducción. Por ejemplo, hacen una toma general de ustedes con la maqueta, luego un zoom a medida que señalan para ver los detalles. Pueden colocar flechas, anotaciones, subtítulos y cualquier elemento que ayude a comprender la presentación. No usen música de fondo, ya que debemos escuchar su explicación claramente. Este video deberán subirlo en alguna plataforma y pasarnos el enlace en el PDF. Si quieren, también en los comentarios de la entrega. Por ejemplo, pueden subirlo a YouTube, TikTok, Instagram, etc. Entonces, hagamos un resumen hasta acá. Hoy, con el lanzamiento, comienza la etapa número 1 del trabajo, donde van a trabajar en grupo, dibujando combinaciones de los materiales, experimentando cómo trabajan estos materiales y van a ir registrando en bitácora sus conclusiones, hasta llegar a una idea grupal de la maqueta que tendrá una variación debido al retazo de tela diferente de cada integrante. Luego individualmente pasarán en limpio su propuesta final, donde indicarán todos los esfuerzos y realizarán un plano técnico. Finalmente construirán la maqueta y realizarán un video de presentación. ¿Cuáles son los objetivos del trabajo práctico? Como recordarán, el primer trabajo práctico buscaba comprender las respuestas de solución tecnológica que les rodea, sus funciones, materiales, procesos y el impacto en el ambiente.
En este trabajo práctico buscamos que comprendan la relación entre estructura y materiales, entre materiales y esfuerzos, y los conceptos de acción y reacción. Los criterios de evaluación para este trabajo práctico son la entrega a tiempo y en forma del trabajo práctico, la comprensión y aplicación de contenidos dados, el nivel de síntesis gráfico-conceptual y el trabajo proactivo grupal. Sin más, éxitos con el trabajo.